Hemos escuchado muchas veces que cuando se impone una condena que lleva aparejada la privación de libertad por un periodo no superior a los 2 años, hemos oído muchas veces que esa persona no entra en prisión. Bueno, pues queridos amigos de La Ventana Esmeralda, gracias por estar aquí. Voy a tratar de explicaros brevemente y de la manera más clara posible que esto no es cierto. No es verdad que por el hecho de que la condena a privación de libertad no supere los 2 años o los 24 meses, que es lo mismo, no se entre en prisión. Eso dependerá, según regulan los artículos 80 a 87 del Código Penal Español, de lo que decida el juez, no arbitrariamente, pero sí potestativamente. Será el juez el que decida, en base a la concurrencia de una serie de circunstancias o de requisitos a los que me voy a referir inmediatamente, quien decida si ese condenado a una pena no superior a los 2 años de privación de libertad entra o no entra en prisión. Y eso es muy importante porque el Código Penal dice que los jueces podrán, no dice que los jueces tendrán que hacer, no impone, no exige, sino que dice que podrán, es decir, establece una facultad potestativa del propio juez. Bien, lógicamente os estaréis preguntando cuáles son los requisitos que tienen que concurrir para que una persona que ha sido condenada a una pena de prisión, o mejor dicho, una pena privativa de libertad no superior a 2 años, no entre en prisión. Bien, para que eso sea así, tendrá que ser la primera vez que haya delinquido. No tendrá que tener antecedentes penales y tendrá que haber satisfecho las responsabilidades civiles que hubieran dimanado de la comisión del delito por el que ha sido condenado. Son 3 los requisitos, por tanto. Sin embargo, excepcionalmente, el juez podrá también decidir que no se ingrese en prisión la persona condenada a una pena de privación de libertad no superior a los 2 años cuando concurran las siguientes circunstancias. Y aquí quiero recalcar muy claro que el juez podrá, facultad potestativa, y que en los casos a los que me voy a referir inmediatamente, que también son 3, no será necesario que concurran los 2 primeros requisitos a los que me acabo de referir anteriormente, es decir, que sea la primera vez que delinque y que no tenga antecedentes penales. En estos 3 supuestos que os voy a contar ahora, eso no se tendrá en cuenta y el juez podrá decidir potestativamente si entra o no entra en prisión, y si concurren lo que voy a contaros ahora, decidirá que no entre. ¿Cuáles son esos requisitos? Son 3. En primer lugar, que no se trate de un delincuente habitual, es decir, un delincuente que haya sido condenado ya previamente por 3 o más delitos de la misma naturaleza que aquel por el que ha sido condenado ahora, y siempre que no hubieran transcurrido un periodo superior a los 5 años. La segunda circunstancia será que el condenado lo sea por delitos relacionados con el alcohol o con las drogas, siempre y cuando se encuentre en tratamiento o en una situación en la que se le esté rehabilitando. Por lo tanto, en estos casos, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 5 años desde que cometió el delito, la condena, si es privativa de libertad y no supera los 2 años, el juez decidirá el no ingreso en prisión, siempre y cuando, claro, el condenado siga sujeto al tratamiento de desintoxicación. Y en tercer y último lugar, en los términos en los que me estoy refiriendo, tampoco se tendrá en cuenta, no será relevante lo de los 2 años, y el juez podrá decidir que no se entre en prisión siempre y cuando el condenado tenga padecimientos incurables o enfermedades graves. Siempre y cuando el único requisito para que se cumpla esto será que previamente no hubiera entrado en prisión por las mismas razones, es decir, que hubiera sido condenado por otro delito, no hubiera entrado en prisión por enfermedad grave o padecimiento insufrible y ahora pues fuera condenado otra vez. En este caso concreto, no se tendría en cuenta eso de que por esta circunstancia no se entrase en prisión. Por lo tanto, queridos amigos, el Código Penal es claro. La verdad es que hay mucha confusión en torno a esta cuestión. Hay mucha gente que piensa, lo que os he dicho al principio del vídeo, que solamente por el hecho
de haber sido condenado a una pena de privación de libertad no superior a 2 años, no se entra en prisión. No, eso no es cierto. Tienen que darse las circunstancias a las que me he referido, tienen que concurrir esos requisitos y si alguien tiene alguna duda, le remito a que se lea los artículos 80 a 87 del Código Penal, donde se regula todo lo que tiene que ver con la suspensión de la condena. Gracias amigos por haberme escuchado una vez más. Espero haber podido seros útil. Os espero. Salud y libertad para todos.